Chicos, chicas, buenos días. Vamos a dedicar el resto de la semana a hablar de la poesía contemporánea española. Esta lección la vamos a encontrar entre las páginas 164 y 171 y la voy a dividir en dos partes. En la primera parte, que es la que voy a hacer hoy, voy a hablar de la poesía española contemporánea en los años 30 y 40. Corresponde a la unidad séptima, al apartado de literatura, a las páginas 164-167. Bien, recordaréis que hablábamos de la generación del 27 que marcó de forma decisiva la década de los años 20 en España. Es uno de los momentos que han hecho que se considere a esta época de la literatura española como la Edad de Plata. La Edad de Oro, los siglos de oro corresponderían con los siglos XVI y XVII. Pues bien, la Edad de Plata corresponde al primer tercio del siglo XX, principalmente por la generación del 27. ¿Qué sucedió después de la generación del 27? ¿Qué nuevas figuras literarias, qué nuevos movimientos, qué corrientes empezaron a surgir en torno a los años 30? Bien, os diré que los poetas del 27 seguían escribiendo, pero además de ellos hubo una serie de autores, como este que vamos a ver a continuación, que procedieron a rehumanizar la poesía. La poesía del 27 se había caracterizado por su formalismo, por la importancia de la forma frente al contenido. A partir de ahora la poesía se va a rehumanizar. Rehumanización de la poesía, esto es como yo lo definiría. Bien, el máximo exponente de esta poesía humanizada o rehumanizada se llama Miguel Hernández, que nació en una ciudad de Alicante, de la provincia de Alicante, llamada Orihuela, en 1910 y que murió en el penal de Alicante, en prisión, la prisión de Alicante, en 1942. Como veis, tuvo una existencia muy breve, 32 años, breve pero intensa. En su juventud fue pastor de ovejas, allá donde vivía. Él había nacido en el seno de una familia bastante humilde. No obstante, desde un primer momento se encargaron de darle estudios. Eso le permitió, con el paso del tiempo, ir a Madrid y trabar relación con los poetas de la generación del 27, especialmente con Rafael Alberti, que fue uno de sus amigos de juventud. Llegada la Guerra Civil Española en 1936, con el alzamiento del bando nacional, luchó en el bando republicano hasta 1939, cuando se produjo el final de la guerra, ganaron los nacionales y como consecuencia de ello fue encarcelado y poco después, en 1942, nuestro poeta Miguel Hernández murió en el penal de Alicante, como os decía, en 1942. Ahí tenéis una imagen y aquí tenéis también como unas ilustraciones con algún poema suyo. Bien, entre las obras de Miguel Hernández tenemos que destacar tres libros de poesía, escribió alguno más, pero los más importantes son estos. El primero, El rayo que no cesa, de 1936, que es una colección de sonetos, es decir, de composiciones de 14 versos, dos cuartetos y dos tercetos, de endecasílabos, es decir, de versos de 11 sílabas. Bien, estos sonetos expresan pasiones intensas y sentimientos arrebatados, pero con un lenguaje de gran riqueza plástica, de gran plasticidad, donde entra en juego lo sensorial, todos los sentidos, y también un lenguaje rico en metáforas y en otras figuras literarias. Cambia radicalmente en su entrega el año siguiente, Vientos del Pueblo, y escribe una poesía de tipo social comprometida con la causa republicana. Era poesía que se leía en el frente, que leían sus compañeros que luchaban contra el bando nacional. Finalmente,
cancionero y romancero de ausencias, recoge su producción desde 1938, es decir, un año antes de que terminase la Guerra Civil Española, y 1941 aproximadamente, que es cuando ya está en el penal de Alicante. Son poemas escritos en la cárcel en los que habla sobre todo del amor a su esposa y a su pequeño hijo, de la guerra que ha perdido, de la nostalgia de la vida campesina. En cuanto a la temática de la poesía de Miguel Hernández, se resume con esta frase, estos dos versos que escribió él mismo, que solía él repetir. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Como veis, la palabra herida de alguna forma marca el sentido de sufrimiento que lo va a acompañar durante su existencia, y los temas, evidentemente, alrededor de los cuales giran sus versos son la vida y la muerte, dos cosas que están muy unidas en una época como la suya, tan convulsa, tan agitada, y la del amor, que también es importante, por supuesto, para él, como motor de su existencia. Tenéis aquí las nanas de la cebolla en la página 165. Si queréis, vamos a escucharlas recitadas. Lo tenéis en el libro, también vamos a tener que trabajar sobre ello. Vamos a ello. Nanas de la cebolla, de Miguel Hernández. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. En tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Bien, visto Miguel Hernández, pasamos a la poesía española de los años 40. Vais a encontrarlo entre las páginas 166 y 167. ¿Qué sucede en España a partir de 1940? Llega la posguerra, época muy difícil para la gente que quedó, más todavía para la gente que marchó al exilio.
Los poetas que quedaron van a escribir de dos maneras. Vamos a distinguir dos grandes tendencias. Por un lado, la poesía clasicista, tanto en la forma como en los temas, en los que se impone el sentimiento religioso, el amor y el paisaje. Sus máximos exponentes son gente del régimen, gente como Leopoldo Panero, Luis Rosales, o ya no del régimen, ya no es una persona afecta al régimen de los que han vencido, José Luis Hidalgo. Por otra parte está la poesía desarraigada, que expresa la angustia del ser humano ante la precaria realidad que hay que vivir en esta posguerra. Y el libro más representativo, sin duda alguna, se titula Hijos de la Ira, que fue publicado en 1944 por Dámaso Alonso. Está escrito en verso libre. Los otros poetas, los de la poesía clasicista, empleaban formas métricas y estróficas reconocibles de nuestra tradición. Ahora, Dámaso Alonso, en una época de, digámoslo así, de convulsión, de agitación, emplea el verso libre para expresar precisamente esa angustia, como vamos a ver a continuación con la lectura de un poema. Y un lenguaje desgarrado en el que el dolor es como un grito que pugna por salir del ser humano. Aquí tenéis una foto de Dámaso Alonso con un poema a la derecha, el poema titulado Como era. Bien, el poema que vamos a leer no es el que tenéis allí en vuestro libro, a pesar de que tendréis que trabajar sobre él. Mujer con Alcuza se titula el de vuestro libro, este se titula Insomnio. Vamos a escucharlo, si os parece. Insomnio, de Dámaso Alonso. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces, en la noche, yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, Dios, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales de día? ¿O las tristes azucenas letales de tus noches? Bien, para retener los contenidos finalmente tenéis que hacer un par de ejercicios. El primero lo vais a encontrar en la página 165. El ejercicio número 1 tenéis que responder a las cuestiones que se os plantean sobre el poema Nanas de la cebolla de Miguel Hernández. El segundo ejercicio que tenéis que hacer lo vais a encontrar entre las páginas 166 y 167. Es el ejercicio 3 y tiene que ver con el poema Mujer con Alcuza de Dámaso Alonso. Lo tenéis extractado, el poema es mucho más extenso de lo que tenéis ahí. Pues bien, leed el texto y contestad a las preguntas que están en la página 167. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis consultarme en nuestra aula virtual. Que tengáis buen día.